Ok. Acabé de enviarle el link por el grupo, por el chat de aquí del Zoom. Si podían responderlo, se le agradecería. Bueno, iremos viendo las respuestas cuando vayan llegando y mientras vamos siguiendo. Si puedes pasar las diapositivas, por favor. Ok, las hemorroides, para dar una definición concreta, son sinusoides, pero estas van a estar sin válvulas. Siguiente, por favor. Ok, ellas, como dije, pues no son venas varicosas, sino que son... Entonces, su localización anatómica de los tres principales dentro del canal, utilizando las horas del reloj, se pueden definir siendo lateral izquierda, anterolateral derecha y posterolateral derecha. Sus componentes brindan soporte, brindan la estructura de estroma y un tejido de recubrimiento. Cuando decimos que brindan soporte, nos referimos al músculo de Treitz, que son fibras de músculo liso que entonces van a anclar el plexo vascular a la pared del canal anal. Nos referimos al tejido fibroelástico, que va a ser tejido con colágeno y elastina, que entonces va a aportar lo que es flexibilidad y soporte al estroma. El ligamento suspensorio de la mucosa o ligamento de Parks, todos estos los pueden ir viendo en las tres imágenes que puse en la diapositiva. Que son extensiones fibrosas que entonces van a fijar lo que es la mucosa anal interna para entonces evitar que las mismas se desplacen. Y el esfínter anal interno, que es el músculo circular, que entonces va a brindar lo que es el respaldo mecánico de compresión basal. Luego lo que es el estroma de estas almohadillas hemorroidales está compuesto por células de músculo liso que están interconectadas por uniones en hendidura o gap junctions, además de fibras elásticas y de colágeno. Y bueno, el tejido de recubrimiento de las mismas va a determinar lo que es a través de la línea dentada, ya vendría siendo lo que son internas y externas. Las hemorroides internas son las que están recubiertas por mucosa rectal de epitelio columnar con inervación visceral, es decir, que son insensibles al dolor. Mientras que las que están por debajo de esta línea dentada, estas sí van a ser extremadamente sensibles y van a estar recubiertas por el anodermo de epitelio escamoso. Siguiente, por favor. Y bueno, las funciones de las hemorroides se pueden resumir en tres conceptos. Continencia al reposo, que esto quiere decir que mientras que los esfínteres se encargan de la continencia gruesa, los almohadones hemorroidales aportan entre el 15% y 20% de la presión de cierre en reposo, asegurando un sellado hermético contra gases y líquidos. Luego tenemos el concepto de protección mecánica, que son almohadones que van a proteger a los esfínteres y van a proteger al momento del trauma que es causado por el paso del bolo fecal. Y luego vamos a tener lo que es el muestreo anal, que esto se puede definir como el reflejo, que es un reflejo, que va a estar coordinado por el sistema parasimpático y por los mecanorreceptores del anodermo. Entonces, eh, aquí es donde se permite que el sistema nervioso pueda discriminar si el contenido rectal es gas, es líquido o es sólido. Y al saber esto, el cerebro puede discernir si es seguro o no evacuar. Y es aquí donde entra el concepto de continencia selectiva. Ya, gracias. Ok, ahora yo voy a hablar sobre la fisiopatología de la enfermedad hemorroidal.
La fisiopatología de las hemorroides no se comprende completamente. Existen múltiples hallazgos funcionales, histológicos y anatómicos, pero la relación exacta entre ellos sigue siendo incierta. Actualmente se reconocen 4 eventos centrales en la enfermedad hemorroidal, que son el deslizamiento o prolapso de los cojinetes anales, el deterioro del tejido conectivo de soporte, la disminución del retorno venoso durante la defecación y la éstasis o congestión sanguínea dentro de los sinusoides hemorroidales. Siguiente. Ok, todo comienza con situaciones que aumenten la presión dentro del abdomen o dificultan el retorno venoso, como el estreñimiento, el pujo crónico, el embarazo, el sedentarismo, la diarrea crónica y el envejecimiento. Estos factores aumentan la presión sobre las venas del canal anal, provocando que la sangre se estanque. En el canal anal existen normalmente unos cojinetes anales ricos en vasos sanguíneos. Estos ayudan a la continencia fina y al sellado del canal anal. Cuando aumenta la presión, estos cojinetes se congestionan y se dilatan. La sangre queda atrapada, aumenta el volumen vascular y las venas y sinusoides se van a distender, provocando que empiecen a crecer las hemorroides. Normalmente los cojinetes hemorroidales están sostenidos por unas fibras elásticas, por tejido conectivo y también por músculo de Treis. Con el tiempo y el estrés mecánico, estas estructuras se debilitan y pierden elasticidad, provocando que los cojinetes se deslicen hacia abajo y comiencen a protuir por el canal anal, lo que explica el prolapso. Este prolapso empeora aún más el retorno venoso y provoca más congestión, más edema y más inflamación. Se forma entonces un círculo vicioso de congestión, luego el prolaxo, lo que va a alterar el drenaje y provoca más congestión y así sucesivamente. La fricción y el trauma al defecar producen edema, inflamación y fragilidad vascular, observándose manifestaciones clínicas como sangre roja brillante, prurito, generalmente que son indoloras, y secreción de moco. Entre las complicaciones que pueden haber está la trombosis, ya que la sangre que está estancada se va a coagular y se verá como un nódulo azul violáceo provocando dolor intenso. La estrangulación, ya que el tejido prolapsado pierde irrigación y provoca edema severo más isquemia. Y la anemia, que está dada por el sangrado crónico. Siguiente. Los factores de riesgo de las hemorroides se pueden presentar por un aumento de la presión en la parte inferior del recto debido a lo siguiente: hacer mucho esfuerzo al defecar, tener estreñimiento o diarrea a largo plazo. Se cree ampliamente que el estreñimiento y el esfuerzo prolongado al defecar causan hemorroides porque las heces duras y el aumento de la presión intraabdominal podrían causar obstrucción del retorno venoso, lo que resulta en la congestión del plexo hemorroidal. La diarrea también puede contribuir, ya que genera irritación y presión repetitiva sobre el sistema venoso hemorroidal. Permanecer sentado durante largos periodos en el inodoro, ya que esto obliga a realizar esfuerzo porque no rectifica completamente el ángulo anorrectal. Cursar un embarazo, ya que el peso del bebé ejerce presión sobre la zona anal. La obesidad, levantar cosas pesadas con regularidad, tener relaciones sexuales anales, seguir una dieta baja en fibra, y el envejecimiento, que se debe a que los tejidos que sostienen las venas del recto y el ano pueden debilitarse y estirarse. Siguiente. Ahora vamos a hablar de la clasificación de la enfermedad hemorroidal. Siguiente. Bien, en cuanto a la clasificación, vamos a ver que la enfermedad hemorroidal se clasifica principalmente según su ubicación en relación con la línea dentada. Esta es una referencia anatómica fundamental del canal anal que divide dos zonas con diferencias importantes en sensibilidad, el tipo de epitelio, el drenaje venoso y manifestaciones clínicas. Bueno, vamos a ver que desde el punto de vista práctico, las hemorroides se dividen en internas, externas y mixtas. Las internas se van a ubicar por encima de la línea dentada y se clasifican en grados de acuerdo con el prolapso. Mientras que las externas se van a encontrar por debajo de la línea dentada y estas no se clasifican como tal, sino que tienen diversas presentaciones clínicas. Y bueno, las mixtas, que ellas combinan ambos componentes. Siguientes.
Las hemorroides internas, estas van a estar cubiertas por mucosa rectal o epitelio de transición, por lo que generalmente estas son menos dolorosas que las externas. Se debe a que la zona superior del canal anal tiene menor sensibilidad somática al dolor. En cuanto a la sintomatología, el síntoma más frecuente de las hemorroides internas es la rectorragia roja brillante. Este sangrado suele aparecer durante o después de la defecación. Vamos a ver que también puede producir sensación de masa, prolapso, prurito, secreción mucosa y dificultad para la higiene. La clasificación de las hemorroides internas, vamos a ver que es la clasificación de Golier. Esta divide las hemorroides internas en 4 grados. Al no causar dolor inicialmente, su gravedad clínica se clasifica puramente por su mecánica de movimiento, que es el grado del prolapso. Siguiente. Bien, las de grado 1, vamos a ver que son aquellas que no prolapsan hacia el exterior del canal anal. Su manifestación principal suele ser el sangrado rojo brillante, generalmente indoloro. Las de grado 2 son aquellas que prolapsan durante la defecación o el esfuerzo, pero luego se reducen espontáneamente. Las hemorroides de grado 3 son aquellas que prolapsan, pero requieren reducción manual. Y las de grado 4 son aquellas que están permanentemente prolapsadas y no pueden reducirse. Vamos a ver que este grado suele ser más sintomático. El dolor no siempre es el síntoma principal de las hemorroides internas simples, pero en el grado 4 puede aparecer por complicaciones como encarceración, trombosis o isquemia del tejido prolapsado. Siguiente. Bien, las hemorroides externas son las que se localizan pues debajo de la línea dentada. Están cubiertas por anodermo, una zona con abundante inervación sensitiva, y por esta razón cuando se inflaman o se trombosan pueden causar dolor intenso. Entonces, a diferencia de las hemorroides internas, las externas no se van a clasificar en grados, sino que se van a describir según su presentación clínica. Siguiente. Tenemos las no complicadas. Estas pueden ser asintomáticas o causar molestias leves. Algunos pacientes refieren sensación de bulto o incomodidad al sentarse. Tenemos las trombosadas. Vamos a ver que la trombosis hemorroidal externa ocurre cuando se forma un coágulo dentro del plexo hemorroidal externo. Se presenta típicamente como un dolor anal súbito, intenso, asociado pues, a una masa perianal dura, sensible y de color violáceo o azulado. En cuanto a los colgajos cutáneos residuales, estos ocurren después de una trombosis externa o inflamación repetida. No siempre van a representar enfermedad activa, pueden ser asintomáticos, pero en algunos pacientes pues causa irritación, dificultad para la higiene, entre otros. Y en cuanto a las hemorroides mixtas, vamos a ver que ellas combinan pues un componente interno y un componente externo. Son frecuentes en la práctica clínica, especialmente en pacientes con enfermedad avanzada, y vamos a ver que pueden tener manifestaciones tanto de hemorroides internas como hemorroides externas. Sin embargo, el manejo depende de cuál componente es el que predomina. Ok, bueno, yo voy a hablar sobre los mitos versus verdades. Primero tenemos que si las hemorroides siempre son causadas por mala higiene, y esto es un mito ya que se relaciona más con aumento de presión venosa en el plexo hemorroidal, estreñimiento, esfuerzo defecatorio, embarazo, obesidad y sedentarismo. Que si todas las hemorroides necesitan cirugía también es un mito, ya que la mayoría se manejan con cambios dietéticos, aumento de fibra, hidratación y tratamiento médico. Solo algunos casos requieren procedimientos o cirugía. Si hay sangrado rectal, seguro son hemorroides. El sangrado rectal también puede deberse a fisuras, a enfermedad inflamatoria intestinal o cáncer colorectal, por lo que siempre debe evaluarse clínicamente el sangrado, así que esto es un mito. Las hemorroides son cáncer, es un mito también, ya que estas no son cáncer ni se transforman en cáncer. Sin embargo, algunos síntomas pueden parecerse a los del cáncer colorectal, como por ejemplo el sangrado. Solo las personas mayores tienen hemorroides. Esto es un mito, ya que pueden aparecer a cualquier edad, aunque son más frecuentes entre los 45 y 65 años. El picante produce hemorroides. No existe evidencia sólida de que los alimentos picantes causen hemorroides, aunque pueden irritar síntomas en algunas personas, así que este es un mito también. Las hemorroides externas siempre duelen. Esto es un mito, ya que esto no siempre ocurre, solo suelen ser muy dolorosas cuando existe trombosis hemorroidal.
Y bueno, en las verdades tenemos que estar mucho tiempo sentado en el baño empeora las hemorroides y esto es verdadero ya que permanecer sentado prolongadamente aumenta la presión venosa en la región anal y provoca hemorroides. El estreñimiento es un factor importante, también es verdadero ya que el esfuerzo repetitivo al defecar favorece la dilatación venosa hemorroidal. Y tomar más fibra ayuda al tratamiento. Esto es verdadero ya que la fibra disminuye el esfuerzo evacuatorio y mejora síntomas y recurrencias. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el diagnóstico. Primero que todo es importante destacar que las hemorroides son un diagnóstico clínico y es importante que todo paciente en el cual uno tenga sospecha de que tiene hemorroides, se debe hacer una inspección perianal, se va a hacer un tacto rectal y también se debe hacer una anoscopía. Siguiente. Em, para hacer la inspección podemos utilizar alguna de estas tres posiciones. Tenemos la posición jackknife o prona en navaja, que es donde el paciente se coloca en una posición de cúbito prono y las caderas deben quedar elevadas y la cabeza y las piernas más bajas. Los glúteos se separan para exponer la región anal y se debe inspeccionar el área perianal. También tenemos el decúbito lateral, en el que el paciente se coloca acostado sobre el lado izquierdo y las caderas y la rodilla se flexionan hacia el tórax. Y la pierna izquierda queda más extendida. Y la posición de litotomía, donde el paciente se coloca en decúbito supino, las caderas y rodillas se flexionan y las piernas se colocan elevadas y separadas en estribos. Siguiente. Entonces, en cuanto al examen físico, a la inspección perianal, debemos inspeccionar el área en busca de hemorroides externas que se verán como dilataciones venosas visibles bajo la piel perianal, que pueden verse azuladas, la anterior, que pueden verse azuladas, violáceas, trombosadas o hematosas. También tenemos que buscar hemorroides internas pueden estar prolapsadas, que se va a ver un tejido hemorroidal protuyendo a través del ano y debemos evaluar si se pueden reducir espontáneamente, si requiere una reducción manual o si es irreducible. También debemos buscar sangrado, que pueda haber sangrado que sea rojo brillante, manchas hemáticas o un sangrado activo. Y también prolapso rectal, que es la exteriorización circunferencial de la mucosa o la pared rectal. Y también diferenciar esto, es muy importante diferenciarlo de las hemorroides prolapsadas. En cuanto al tacto rectal, debemos evaluar si hay algún cambio en el tono del esfínter, si hay dolor, sensibilidad o masas. Y también podemos pedir al paciente que haga la maniobra de Valsalva y esto nos va a permitir identificar si hay algún prolapso de hemorroides o si hay un prolapso de la mucosa rectal. Siguiente. Por último, en el examen físico, podemos hacer una anoscopía, que es un procedimiento donde se utiliza un endoscopio con una luz especial que se llama anoscopio o espéculo anal, y esto permite que el doctor o el médico pueda observar lo que es el revestimiento del recto y el ano, y esto nos permite identificar algún signo de lesión o enfermedad. Ahí más que todo podemos observar lo que es el ano, el canal anal y el recto distal. Y nos puede mostrar si hay hemorroides, si hay fisura anal, carcinoma anal o alguna otra lesión que tenga importancia clínica. Ok, ahora yo les voy a hablar sobre el tratamiento. El manejo actual de la enfermedad hemorroidal ha evolucionado hacia un enfoque individualizado y progresivo. La elección del tratamiento depende principalmente del grado de la hemorroide, la intensidad de los síntomas, la presencia del prolapso y el impacto sobre la calidad de vida del paciente. Siguiente. Okay. Tenemos el manejo conservador, que constituye la primera línea terapéutica en la enfermedad hemorroidal, independientemente del grado.
reservando las intervenciones quirúrgicas para casos refractarios, complicados o con indicaciones específicas. El objetivo principal es disminuir el trauma sobre el canal anal, reducir la congestión venosa y prevenir la progresión de la enfermedad. Dentro de las medidas conservadoras tenemos el aumento del consumo de fibra, que es probablemente la intervención más importante y con mejor evidencia científica. Todos los pacientes con enfermedad hemorroidal deben iniciar suplementación con fibra dietética en consumir en promedio de 25 a 30 gramos por día, ya que la fibra incrementa el volumen y la hidratación de las heces, haciéndolas más blandas y fáciles de evacuar, lo que disminuye el esfuerzo defecatorio y reduce el aumento de la presión sobre los plexos hemorroidales. Diversos estudios han demostrado que la dieta rica en fibra disminuye significativamente el sangrado. También tenemos la hidratación adecuada, que es importante porque ayuda a mantener las heces blandas y disminuye el estreñimiento. Y de igual manera, la actividad física, que contribuye a mejorar la motilidad intestinal y el retorno venoso, reduciendo así uno de los factores predisponentes más importantes. También es fundamental corregir los hábitos defecatorios. Se recomienda evitar el pujo excesivo y no permanecer largos periodos de tiempo sentado en el inodoro, ya que estas conductas aumentan la presión intraabdominal y favorecen la congestión venosa del tejido hemorroidal. Actualmente también se aconseja evitar el uso prolongado del celular o la lectura durante la defecación, debido a que esto prolonga innecesariamente el tiempo del baño. Siguiente. Tenemos los baños de asientos con agua tibia, que continúan siendo ampliamente utilizados como parte del tratamiento conservador, ya que el agua tibia ayuda a relajar el esfínter anal interno, disminuye el espasmo muscular y mejora el confort local, especialmente en episodios inflamatorios agudos o después de procedimientos quirúrgicos. Siguiente. En esta revisión sistemática que se encuentra en la diapositiva, se analizaron 4 estudios con 268 pacientes para evaluar la efectividad de los baños de asientos en enfermedades anorrectales. Los autores encontraron que no existía una mejoría significativa en la intensidad global del dolor, el dolor postoperatorio ni en la cicatrización. Aunque algunos estudios reportaron alivio sintomático después de la defecación, los resultados fueron inconsistentes, por lo que se concluyó que no hay evidencia sólida de su beneficio clínico, aunque sigue siendo una medida ampliamente utilizada por su bajo riesgo y posible alivio sintomático. Siguiente. Ahora tenemos el manejo médico o farmacológico, que tiene como finalidad aliviar los síntomas, pero no corrige la alteración anatómica subyacente. Entre los medicamentos más utilizados están los analgésicos, como el acetaminofén, o los antiinflamatorios no esteroideos, los cuales ayudan a controlar el dolor y la inflamación. Se debe evitar los opioides, ya que estos producen estreñimiento y esto puede empeorar la enfermedad hemorroidal. Siguiente. También tenemos los tratamientos tópicos, que son ampliamente utilizados en el manejo sintomático de la enfermedad hemorroidal. En estos se incluyen los anestésicos locales, corticoides, vasoconstrictores y agentes protectores de la mucosa. Tenemos la lidocaína tópica, que ayuda a disminuir el dolor y la sensación del ardor, mientras que los corticoides reducen temporalmente el edema y la inflamación. Sin embargo, el uso prolongado de los corticoides tópicos puede producir atrofia cutánea y dermatitis, por lo que deben usarse durante periodos cortos de tiempo. Además de estos tratamientos, tenemos el trinitrato de glicerol al 0.2%, que se utiliza especialmente en hemorroides grado 1 y grado 2, asociados a aumentos de presión del canal anal. También se utilizan formulaciones como la Preparation H, que están compuestos por vasoconstrictores y agentes protectores que proporcionan alivio temporal del dolor y sangrado durante la defecación. Siguiente. En esta revisión se mostró que los tratamientos farmacológicos, incluyendo analgésicos, antiinflamatorios, no esteroideos y corticoides tópicos, se puede proporcionar alivio temporal de síntomas como dolor, prurito, edema e irritación local en pacientes con la enfermedad hemorroidal. Sin embargo, los autores concluyen que la evidencia científica es limitada
por lo que no existen datos suficientes para demostrar beneficios definitivos a largo plazo ni modificación de la enfermedad subyacente. Siguiente. Ok, ahora hablemos un poquito sobre los flebotónicos o los flavonoides. Algunos de los ejemplos que se usan actualmente son la diosmina y la hesperidina. También se pueden encontrar compuestos que tengan ambas y ellos son capaces de mejorar el tono venoso, también aumentan el drenaje linfático, son capaces de disminuir la permeabilidad capilar y de esa forma ellos son eh, eh, por decirlo así, eficaces en reducir el edema y la inflamación local que se produce en la mucosa. Ahora, este tratamiento es comúnmente utilizado en Europa y algunos países de Latinoamérica para todo el manejo de crisis hemorroidales agudas y también en crisis presentales a nivel postoperatorios que puedan presentar los pacientes. De igual manera, estos tipos de compuestos se han evidenciado ser útiles en los casos de hemorroides de grado tipo 1 y tipo 2. Siguiente. Bueno, aquí en esta revisión de la Cochrane, básicamente se evidenció que los compuestos estos tienen un efecto beneficioso significativo en la reducción del sangrado, el dolor, el prurito y la secreción. Además, estos son capaces de presentar una mejoría significativa comparada a nivel de placebo en aquellos pacientes que no tenían ningún medicamento y se ha evidenciado una buena utilidad como coadyuvantes perioperatorios. Siguiente. Ahora, en los procedimientos ambulatorios tenemos varios. Uno de los principales es la ligadura con banda elástica. Ese es considerado uno de los tratamientos más efectivos para las hemorroides de grado 1, la de grado 2, y hay ciertos casos seleccionados o selectivos para pacientes con hemorroides de grado tipo 3. Entonces, este procedimiento básicamente consiste en colocar una banda elástica donde se va a estrangular la columna hemorroidal y esto al final va a provocar una fibrosis y la fijación de la misma mucosa. Entonces, referente a esto, ustedes ya se podrían imaginar que alguna de las ventajas es que obviamente este procedimiento, como es ambulatorio, al igual es de bajo costo. La recuperación de este procedimiento es rápida e inclusive es muy efectiva. Sí pueden haber algunas complicaciones, pueden presentarse el dolor, también puede haber sangrado tardío y usualmente la banda se va a desprender entre 10 a 14 días e inclusive sí se pueden presentar algunas infecciones severas, pero estos casos son raros. Siguiente. Ahora, en esta metaanálisis se evidenció que la ligadura con banda elástica básicamente es el gold standard ambulatorio versus la hemorroidectomía convencional, ya que este presenta un mejor balance eficacia por recuperación, pero a diferencia de la hemorroidectomía convencional, la ligadura en banda sí presenta más recurrencias de hemorroides. Siguiente. Ahora, otro procedimiento ambulatorio que se utiliza es la escleroterapia y este básicamente consiste en inyectar sustancias esclerosantes dentro de la mucosa inflamada, en la mucosa hemorroidal. Estas sustancias esclerosantes se conocen como fenol. Estos pueden estar a una concentración del 5% o la espuma de polidocanol. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que harán estas sustancias? Ellas van a producir una inflamación controlada, lo que va a causar una fibrosis vascular y va a disminuir el tamaño de las hemorroides progresivamente. Entonces, la escleroterapia está indicada principalmente en las hemorroides de grado 1 y aquellas pacientes que tengan un alto riesgo quirúrgico e inclusive estén utilizando anticoagulantes. Siguiente.
Ahora, los estudios recientes que se pactaron en este artículo, ellos demuestran que básicamente la escleroterapia con espuma puede tener muchas tasas de éxito que son similares a las de ligadura, nada más que obviamente la escleroterapia va a tener mejor comorbilidad postoperatoria o postprocedimiento, que eso es menor dolor y también va a presentar menor riesgo de sangrado de inmediato. Siguiente. Ahora, la fotocoagulación infrarroja básicamente es una técnica donde, lo pueden ver ahí, se aplica energía térmica y esto nos va a ayudar a causar una necrosis a nivel de los hemorroides, es una necrosis tisular, y posteriormente se va a desarrollar fibrosis del tejido. Su gran ventaja es que básicamente este genera menos dolor postoperatorio a diferencia de la ligadura, pero su desventaja principal es que esta tiene una mayor tasa de recurrencia a largo plazo porque la destrucción tisular del tejido afectado es netamente superficial. Entonces, esta opción sí puede ser eficaz principalmente para las hemorroides de grado 1 y grado 2 que suelen presentar sangrados persistentes. Siguiente. Bueno, ahora en este metaanálisis no se pudo encontrar grandes diferencias significativas entre la ligadura y la coagulación en los términos hablando de eficacia. Solamente que la coagulación sí tiene una mayor ventaja porque esta presenta, como mencioné anteriormente, una baja tasa de dolor postoperatorio. Y bueno, se está esperando que con el avanzar de la tecnología, ya esta técnica de la coagulación tiene un buen futuro con el avance de la tecnología para que no tienda a ser una necrosis del tejido tan superficial, sino que ella sea más profunda y no tenga tantas recurrencias. Siguiente. Ahora, el tratamiento o el manejo quirúrgico se reserva principalmente para casos específicos. Estas pueden ser las hemorroides de grado 3, las de grado 4, principalmente las de grado 3 tienen que estar avanzadas. Los pacientes que hayan tenido fracaso en los tratamientos, ya sea de manejo médico o inclusive de que sean ambulatorios, en los pacientes que tengan sangrados persistentes que básicamente comprometen la dinámica del mismo. Entonces, obviamente, la hemorroidectomía excisional básicamente sería el estándar de oro o el gold standard para estos casos, principalmente por su durabilidad. Siguiente. Ok. La hemorroidectomía convencional es la que ofrece, a diferencia de todas las anteriores que mencioné, una menor tasa de recurrencia y esta se considera como el tratamiento definitivo para la enfermedad hemorroidal avanzada, que estamos hablando de grado 3 avanzado y grado 4. Nada más que el principal problema que esta tiene o el principal desventaja es que presenta dolor postoperatorio significativo, ya que como mencionaron anteriormente mis compañeros, el anodermo tiene una gran inervación somática que es sensible. Además, la recuperación de este manejo quirúrgico es mucho más lenta comparado con los manejos que mencioné anteriormente. Lo interesante de la hemorroidectomía convencional es que se puede realizar de dos maneras. La técnica de Milligan-Morgan, que es una hemorroidectomía abierta, y la cerrada, que vendría siendo la técnica de Ferguson. Entonces, en la abierta es donde, como pueden ver en la imagen, se van a extirpar los paquetes hemorroidales y luego se van a ligar el pedículo vascular de la hemorroides. Solamente que luego de eso la herida se va a dejar para que cicatrice en segunda intención. Entonces esta usualmente es preferida
porque previene la formación de abscesos a nivel de la zona quirúrgica. Sin embargo, el proceso ya de cicatrización va a requerir más tiempo. Usualmente es un proceso de cicatrización mayor de 3 semanas. Y ya cuando hablamos de la hemorroidectomía cerrada, aquí es donde se van a destripar las hemorroides. Principalmente es similar a la abierta, pero en vez de dejarla que se cierre por segunda intención, esta se va a hacer una sutura continua y se va a cerrar. Usualmente se utilizan puntos absorbibles en estos casos y esto obviamente nos ayuda a que la cicatrización sea más rápida. También eso nos ayuda a que obviamente haya menor riesgo de sangrado, porque a diferencia de la abierta, esa se cicatriza, por decirlo así, al aire libre y no se tiene, o sea, no se sutura, entonces hay mayor riesgo de sangrado. Y la recuperación es estéticamente y funcionalmente excelente en la abierta. Entonces, la desventaja, ahora sí, disculpen, es que tenía problemas en internet. Ok. Las desventajas es que se ha visto que en algunos estudios el cierre suele ser menos doloroso a largo plazo, lo cual es bueno, pero la tensión de las suturas que uno aplique a la hora de cerrarlas puede incrementar el dolor punzante a largo plazo. Usualmente esto puede ocurrir ya sea a largo plazo o en los primeros días postoperatorios, básicamente. Y obviamente, como se suturó, esto requiere un manejo ya sea muy meticuloso para evitar las infecciones a ese nivel. Siguiente. Ahora unas técnicas más modernas del tratamiento quirúrgico, tenemos la hemorroidopexia grapada o comúnmente, mayormente conocida como la técnica del hongo. Esta básicamente no se va a resecar como la anterior, la convencional, directamente las hemorroides, sino que aquí lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar el anillo de la mucosa rectal proximal, donde se va a utilizar una engrapadora circular y va a reposicionar ambos cojines hemorroidales. Cuando se reposiciona, ahí se disminuye el flujo sanguíneo de ambas. Y la principal ventaja es que esta tiene un menor dolor postoperatorio y su recuperación es mucho más rápida. También lo malo es que la principal desventaja es que tiene una mayor tasa de recurrencia y a largo plazo se han visto que estos pacientes presentan más reintervenciones. Este tipo de técnica se utiliza principalmente en las hemorroides de grado 3. Se ha visto que en algunos casos, en ciertos pacientes con hemorroides grado 2 refractarias, se puede utilizar el manejo y tiene una menor utilidad de esta técnica en las hemorroides de grado 4. Y bueno, la última técnica que le vamos a presentar es la desarterialización hemorroidal, que es guiada por Doppler o la que se conoce como THD o HALP. Entonces, en esta se utiliza un ultrasonido Doppler donde vamos a ver las arterias hemorroidales. Entonces, con el ultrasonido nos vamos a guiar para poder ligar las hemorroides y obviamente de esta manera vamos a poder disminuir el flujo sanguíneo al tejido hemorroidal. Entonces, estas técnicas también se puede combinar con la mucopexia y así podemos corregir el prolapso que ocurre, como mencionó mi compañera anteriormente. Esto tiene una de las mejores ventajas, que sería que presenta menor dolor, la recuperación es mucho más rápida, tiene un excelente perfil de seguridad postoperatorio. Sin embargo, sí se presentan mayor recurrencia de que se desarrolle nuevamente la enfermedad en los casos de que los pacientes presenten enfermedad hemorroidal avanzada o de grado 4. Y obviamente, como estamos hablando de que vamos a usar un ultrasonido, hay una mayor complejidad técnica. Se ha evidenciado que
Esta técnica se puede utilizar mejormente para las enfermedades hemorroidales de grado 2 y 3. Siguiente. Bueno, ya hablé de este metaanálisis. Siguiente. Bueno, aquí en este metaanálisis, para básicamente hacer una conclusión de lo anterior, este nos sugiere que la hemorroidopexia agrapada nos ofrece menos dolor y una recuperación mucho más rápida a comparación de la hemorroidectomía convencional. Sin embargo, como mencioné anteriormente, sí se tiene visto que hay una mayor tasa de recurrencia de prolapso. Se evidenció en este estudio que estos pacientes tienen 3 veces mayor riesgo de desarrollar prolapso a nivel anal que en los pacientes que se le usa el abordaje quirúrgico, ya sea, como menciona la técnica de Meyer versus la de Ferguson. Así que bueno, eso sería todo. Siguiente. Bueno, en cuanto a las complicaciones postoperatorias en la cirugía hemorroidal, estas son relativamente frecuentes y su aparición depende tanto de la técnica como también de las características del paciente. En cuanto a las características del paciente, hay que recordar los factores de riesgo que vendrían siendo la edad avanzada, la inmunosupresión, el estreñimiento crónico y también, bueno, como tal, los factores y la experticia del cirujano. Estas complicaciones las podemos clasificar tanto en tempranas como tardías. Siguiente. Bueno, en las clasificaciones tempranas, las complicaciones tempranas, estas son en un rango en los primeros 30 días postoperatorios. La más frecuente vendría siendo el dolor postoperatorio y este principalmente es por un espasmo en el esfínter anal interno, una inflamación local y la exposición de las terminaciones nerviosas. Su intensidad es mayor en la hemorroidectomía convencional y va a ser menor en las técnicas menos invasivas, como vendría siendo el tratamiento con láser. Siguiente. Otra de las complicaciones tempranas, que también es importante, es la hemorragia. Esta tiene una incidencia del 1 al 2% y estas las podemos clasificar en tempranas, que estas ocurren entre las 24 y 48 horas y son por una falla en la hemostasia. Y también tenemos las hemorragias tardías, que estas son entre el día 7 a 10 y estas son asociadas a la caída de la escara quirúrgica. Siguiente. Bueno, también hay que destacar que también entre las complicaciones está la retención urinaria, que esta se puede presentar hasta un 15% de los pacientes. Los principales pacientes afectados en su gran mayoría son los masculinos y su fisiopatología principalmente son por los reflejos asociados al dolor y los efectos de la anestesia. El manejo que se utiliza para esto vendría siendo una sonda vesical temporal. Siguiente. También tenemos, aunque mucho menos frecuentes, son las infecciones y los abscesos perianales. Pero en realidad estos son casi nulos, son de las complicaciones tempranas que casi no se ven. También se puede presentar con edema e impactación fecal. Siguiente. Bueno, en cuanto a las complicaciones tardías, estas ocurren posterior a los 30 días postoperatorios y suelen estar relacionadas más que todo con los cambios estructurales del canal anal. Sí, una de las principales vendría siendo la anterior. Una de las principales en estas complicaciones tardías vendría siendo la estenosis anal, que cuenta con una incidencia aproximada entre el 3 al 4%. Esta es secundaria a la resección excesiva del anodermo y la cicatrización fibrosa. Esto se va a manifestar en el paciente como una dificultad para la evacuación. Siguiente. Bueno, otra de las complicaciones relevantes es la incontinencia fecal, que puede resultar de daño directo al esfínter anal o de las alteraciones neuromusculares secundarias a la cirugía.
Esta puede variar en los síntomas del paciente, como la pérdida de gases, hasta como una incontinencia completa, dependiendo del daño del esfínter. Siguiente. También se puede ver fisuras anales secundarias que son asociadas como consecuencia del trauma quirúrgico o hipertonía del esfínter anal. Siguiente. Bueno, y finalmente tenemos también la recurrencia de la misma hemorroides después de una cirugía, que esta incidencia es aproximadamente de un 4 al 5% y depende mayormente en la técnica quirúrgica utilizada, como han mencionado mis compañeras anteriormente, que las técnicas menos invasivas, aunque ofrecen una mejor recuperación, menor dolor, pero estas pueden asociarse a una mayor tasa de recurrencia a comparación de una hemorroidectomía convencional, que estas tienen una tasa de recurrencia más baja. Las complicaciones postoperatorias, como ya lo mencioné, son significativas dependiendo de la técnica quirúrgica. Y bueno, como resumen, la hemorroidectomía convencional se asocia con mayor dolor postoperatorio, pero una menor tasa de recurrencia. Por lo contrario, con las modernas como el láser o dispositivos de energía, estas presentan mucho menos dolor, pero pueden tener una tasa de recurrencia más alta que la hemorroidectomía convencional. Bueno, ya casi para terminar, un poco sobre lo que son las perlas clínicas. Primero, es importante recordar que las hemorroides no son simplemente venas varicosas, sino estructuras fibrovasculares normales que ayudan a la continencia anal. También recordar que la línea dentada tiene mucha importancia clínica porque determina la sensibilidad del dolor. Las hemorroides internas suelen ser indoloras, mientras que las externas sí producen dolor al paciente. El síntoma clásico de las hemorroides internas es la rectorragia, roja y brillante e indolora, y generalmente posterior a lo que es la defecación. En cambio, cuando un paciente presenta dolor anal súbito, acompañado con una masa violácea, debemos sospechar una trombosis hemorroidal externa. Finalmente, en cuanto al tratamiento, la ligadura con banda elástica continúa siendo la opción ambulatoria de elección para hemorroides grado 3 y algunos casos para grado 3. Siguiente. Esto fue ya también lo que mencioné. Siguiente. Bueno, algunos puntos para llevar a casa y como mensajes finales debemos recordar que no todo sangrado rectal corresponde a hemorroides. Es importante hacer un buen diagnóstico diferencial y una adecuada evaluación clínica cuando recibimos a los pacientes. La mayoría de los pacientes mejora con medidas conservadoras, especialmente aumentando la ingesta de lo que es fibra, la hidratación y corrigiendo los hábitos defecatorios. También es fundamental evitar el pujo y disminuir el tiempo prolongado de sentado en el inodoro, ya que esto empeora la congestión hemorroidal. Y la cirugía queda reservada principalmente para enfermedades avanzadas o refractarias al manejo conservador. Actualmente, el objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas utilizando técnicas menos invasivas con menor dolor postoperatorio y recuperación más rápida para los pacientes. Ok, y ahora sí, para finalizar, las conclusiones del caso clínico. Las preguntas, bueno, la primera era cuál era el diagnóstico y bueno, como ya sabemos, era una enfermedad hemorroidal interna prolapsada. El mecanismo, que ya lo hemos ido explicando a lo largo del webinar, que sería dilatación y el desplazamiento del plexo hemorroidal. Y el grado, que es un grado 3, ya que el caso clínico mencionaba que tenía una masa que podía ser reducida manualmente. Listo, siguiente. Y la bibliografía. Gracias. Ok. Creo que fue bastante completo
es un tema extenso. Eh, Creo que lo abordaron todo. Yo le preguntaría a los que pusieron, entonces, si ustedes todos se gradúan, son médicos de atención primaria, ¿qué hemorroides son las que ustedes referirían a un coloproctólogo, ya que las hemorroides no se las tienen que mandar a ningún cirujano general, ni a ningún medicina interna, ni a ningún médico familiar? Es directo al coloproctólogo. Mi pregunta es, ¿todas tienen que ir al coloproctólogo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si no todas tienen que ir al coloproctólogo, ¿cuáles son las que deben ir? Ya que solo son 21 coloproctólogos. ¿Y cómo saben cuál es grado 1 y grado 2? Ok. Ok, estoy de acuerdo. Grado 3 y grado 4 hay que mandarlas al coloproctólogo. Grado 1, grado 2 las manejaría la atención primaria. Pero ¿cómo sé que son grado 1 o grado 2? La evalúan. ¿Y cómo sabe que son grado 2 o grado 1? ¿Cómo lo saben si no tienen anoscopía, no tienen rectosigmoidoscopía? ¿Cómo lo saben? Bueno, también habría que ver la historia del paciente, por lo menos en el grado 1 estas hemorroides no prolapsan y mientras que en el grado 2 prolapsan con la defecación y se reducen espontáneamente. Así mismo es. El paciente dice, se me sale un tejido todos los días que evacúo, o de las 7 veces que evacúo a la semana, 3 veces se me sale, y usted se las mete. No, ellas se meten solas. Esas son grado 2. Nada más con la historia ya tienen. ¿Ok? Entonces, ¿y qué pasa? Entonces, ¿y cuál sería el manejo si el paciente está yendo porque, si son hemorroides grado 1 o grado 2 interna, está yendo por sangrado, no está yendo por dolor? Entonces, ¿cuál sería el manejo entonces? Bueno, también como ya lo mencioné en los puntos para llevar a casa, habría que darle, o sea, un manejo integrado inicial, por lo menos aumentar la ingesta de fibra, la hidratación, como por así decirlo, adiestrar al paciente de evitar los pujos, disminuir el tiempo en el inodoro, eh, Ok, ¿y cómo y sé que básicamente. funciona y no funciona? Imagínense que ustedes están en la policlínica de Viaporras ahí, en la de San Francisco, y llegó un paciente, hoy 26 de mayo, le dan el manejo médico, usted es el médico general de ahí. ¿Cómo sé que va a funcionar? Exacto. Y ese seguimiento quiere decir que usted le va a dar un papelito, que usted le va a dar una cita para que regrese con usted, para usted reevaluar y retroalimentar su manejo. Esa retroalimentación, ¿cuánto tiempo le das para decidir que funciona o no funciona? Yo pensaría que exacto. ¿Qué leyeron ustedes?
Como dijo la compañera Linet, sería, bueno, según lo que yo vi, generalmente entre 4 y 6 semanas y ahí verificamos la adherencia de la buena Es, adherencia, si el manejo que dimos no fue suficiente y valoro quizá darle una referencia ahí en ese momento. correcto, correcto. De 4 a 6 semanas, si el paciente no mejoró, entonces ese paciente también hay que referirlo al coloproctólogo, aunque sea un grado 1, grado 2. Estamos clarito que las grado 3, grado 4 la van a referir, pero además de referirla, le van a dar manejo médico. Lo único que esas grado 3, grado 4 no le van a dar un papelito para que regresen con ustedes. Eso los están refiriendo directo a un nivel de atención más alto. Pero las grado 1, grado 2 no deben referirlas inmediatamente, deben reevaluarlas. Y se van a encontrar que el 90% no la van a tener que referir. Y ya después de esa segunda cita, si el paciente mejoró, ya le pueden dar una cita abierta. Si vuelve a ocurrir, regrese. De esos pacientes que mejoraron, ¿qué otro paciente deberían referir al coloproctólogo? Bueno, también había visto que los pacientes que presentan signos de alarma, por ejemplo, pérdida de peso, anemia severa, también los cambios en los hábitos intestinales. Es eh, correcto, es correcto. Y lo otro es aquel que tenga una edad de una prueba de tamizaje de cáncer colorectal, que generalmente es una colonoscopia. Que ustedes en el centro, en la policlínica, en el centro de salud, le pueden hacer un tamizaje con pruebas fecales, ¿verdad? Pero si el paciente ya tiene edad de colonoscopia, pueden referirle a que vaya a una colonoscopia. Y le dicen, se hace la colonoscopia y cuando se hizo la colonoscopia me trae el resultado. Y así ustedes reevalúan al paciente. ¿Ok? Ese es otro paciente que pueden referir, pero ya ahí lo pueden referir a un gastro también, porque le están pidiendo una colonoscopia. ¿Ok? Y al final el paciente es del médico de atención primaria, tiene un médico de cabecera que está detrás de eso. ¿Ok? Ese es el manejo que así yo quisiera que ustedes aprendieran, ya que la mayoría de los médicos de atención primaria son unos bomberos, apagan fuego, ven por qué llegó el paciente hoy y ya, ahí muere la atención. Se toma esto, no saben si regresa. El paciente no mejora, se atendió con Juan y después 5 días después se está atendiendo con María. ¿Me explico? Y no hay una continuidad. Entonces, eso es importante que ustedes lo aprendan. Y lo otro que tienen que referir a un cuarto de urgencia son las hemorroides externas en crisis, porque esas tienen mucho dolor. Entonces, si el paciente tiene la crisis en el periodo de ventana que más duele, que son los primeros 3 días, probablemente lo deben referir a un cuarto de urgencia o a un médico que le haga el drenaje del trombo, a menos que ustedes mismos lo hagan, pero yo no recomendaría que lo hagan. He visto médicos generales que lo han hecho y lo han hecho muy bien, ¿verdad? Pero probablemente es un médico general con cierta habilidad. Y he visto otros médicos generales que ni siquiera se atreven a hacer eso, entonces no hay, tampoco los critico. El médico general que va a hacer el drenaje de la trombosis tiene que estar clarito lo que va a hacer, ¿ok? Porque si se le complica, ya está el problema. Entonces, esos pacientes se refieren a cuarto de urgencia a que les hagan un drenaje de la trombosis por dolor. Si el paciente ya no tiene dolor y la trombosis está ahí presente, que demora en absorberse de 4 a 6 semanas, usted le da el manejo médico, le explica que eso demora en absorberse de 4 a 6 semanas y le da una cita en 4 a 6 semanas para ver si funcionó. Si no se reabsorbe y el paciente sigue sintomático, después de 4 a 6 semanas, la bolita está ahí todavía, la trombosis, lo refiere a coloproctología. ¿Ok? No sé si alguien de los compañeros tiene alguna pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que hay que felicitarlo. Estuvo bien. Creo que dominan bien el tema. Y, y bueno, ahí me hacen llegar la nota de la hoja para calificar. Bueno, ya para finalizar, queríamos agradecer a los compañeros que se unieron el día de hoy y también agradecerle a usted, doctor, por tomarse el tiempo de darnos la docencia y de enseñarnos un poco más sobre lo que es su tema.
A mí lo que me interesa es que sepan presentar. Vieron que pusieron metaanálisis, pusieron referencia bibliográfica, pusieron dibujo. Eso mantiene la presentación viva. Y probablemente a futuro tienen que adquirir códigos QR que hagan las votaciones inmediatas. Pero eso con el tiempo lo van a ir dominando. Y todo eso van a hacer que ustedes como médicos sean grandes oradores. ¿Ok? Listo, pues. Listo, gracias. Gracias, doctor. Gracias.